Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer estar con ustedes como cada martes y jueves en punto de las 5 de la tarde en esta plataforma donde nos enteraremos de un tema de ciencias de una manera entretenida durante 15 minutitos nada más. Hoy tenemos un gustazo porque se presenta una chica hermosa que siempre está tras bambalinas haciendo producciones fenomenales con un trabajo muy profesional. Ella es la maestra en ciencias, Daniela Núñez García, con su plática Espías de la Investigación. Daniela Núñez García es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y es maestra en Comunicación Social de la Investigación Científica por la Universidad Internacional de Valencia. Labora para el área de producción audiovisual en el Departamento de Divulgación Científica del CIFNOR. Entonces, sin más, en sus marcas, listos, ciencia. Adelante, Dani, muy bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al COSID por darnos este espacio, a todos los que nos dedicamos a la ciencia de alguna forma, que siempre está la duda de qué hacemos los divulgadores. Siempre nos preguntan, ¿trabajas en ciencias, pero qué haces, qué investigas? Y pues no necesariamente es así. El día de hoy por eso vamos a platicar de este tema que decidimos llamarlo Espías de la Investigación. Una forma atractiva que es lo que pide el COSID y vamos a descubrir a quiénes nos referimos. Lo vamos a hacer pronto. ¿Qué es lo que nos propusimos el día de hoy? El día de hoy trataremos de plantear la investigación, pero desde el ámbito comunicativo. ¿Sí? Aquí en Baja California Sur hay carreras de comunicación. En la UABC tiene, no sé si anda ya por los 15 años. También está la Mundial, creo que Unipaz también. Entonces eso quiere decir que habemos muchos comunicadores. No todos nos dedicamos a este rubro de la ciencia, trabajan en diferentes espacios, mucho en el mundo de la cultura, por ahí están mis compañeros, si alguno de ellos está aquí el día de hoy los saludo, o en el museo, para hacer las tareas estas, ¿no? De comunicar, que no únicamente es el perfil indicado en el caso de la ciencia, hay muchos, los historiadores es uno de ellos, y los propios científicos, quienes también a lo largo de los años se han dedicado a comunicar la ciencia independientemente de la investigación. Entonces, si vamos a hablar de comunicar ciencia, pues primero me gustaría plantearles un poquito quién realiza esa ciencia. Pues esa ciencia la hacen los investigadores, que también Baja California Sur tiene un número muy alto per cápita de investigadores, creo que somos la segunda ciudad en todo el país, después de Ensenada, si no me equivoco. Y quienes se dedican a investigar buscan entender que ningún fenómeno es unifactorial, quiere decir que depende de varios o de muchos factores. Y esto es fundamental para distinguir al pensamiento mágico del pensamiento científico, siendo el último el que indaga todos los factores involucrados. Los científicos siempre están buscando hechos verificables. ¿A qué nos referimos con esto? Yo no me voy a pronunciar, a lo mejor, ¿no?, en contra de un remedio casero o de algo que no tenga un sustento. Sin embargo, sí es importante nosotros como divulgadores o como comunicadores de ciencia promover, provocar que la gente tenga dudas y no se conforme con todo lo que se publica. Más ahorita que estamos pues en un mundo que hay más noticias falsas que noticias ciertas. Se venden a lo mejor más productos que no han sido verificados o que son dudosos que los que consumimos. Desde pudiera ser a lo mejor un omega que no tiene la calidad deseada o que pudiera poner en riesgo a lo mejor la salud y que se nos hace muy fácil recomendar, automedicarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el investigador es aquel que siempre está indagando o buscando con un método y sobre todo verificando los contenidos, ¿no?, o lo que produce. Entonces ahora vámonos ahora sí al rol de quien comunica la ciencia, que ahí es donde entramos nosotros. Para empezar me gustaría decir que, por ejemplo, tanto la UABC como e incluso el CICIMAR y en este caso el CIFNOR, que es de donde yo vengo, tienen sus áreas, tienen personal que se dedica a hacer esta tarea y que no únicamente o a veces se cree que se trata de estar dando las noticias desde el ámbito político o desde el ámbito meramente institucional, y a veces se nos olvida que nuestra tarea, pues no, nuestra tarea también se trata
de investigar qué es lo que están haciendo o indagar qué es lo que se está haciendo en nuestra institución, esos investigadores, esos científicos, para poderlo dar a conocer. Entonces, el rol de quien comunica ciencia. Yo hice referencia en esta presentación a un espía de la investigación, porque no me dejarán mentir mis colegas, que nosotros siempre estamos, oiga, investigador, ¿qué está estudiando? ¿Y en qué fase va? ¿Y cuál es el plan o cuánto tiempo va a durar, etcétera, etcétera? ¿Dónde buscamos? Buscamos en informes, buscamos en publicaciones de carácter meramente científico. ¿Y qué es lo que buscamos? Todo aquello que pudiera ser de interés o incluso de beneficio para ustedes, para la sociedad, para nuestras familias, para los subcalifornianos. Y así como nosotros, todo México tiene una red grandísima de comunicadores de ciencia que siempre están buscando eso, dar a conocer los resultados. Por ejemplo, si en la Unidad Guerrero Negro hicieron el proyecto del yeso agrícola del doctor Raúl López, pues nosotros buscamos quién se benefició, ¿no? Pues una empresa, pero esa empresa ¿qué hace? Pues da trabajo, ¿no? Entonces siempre estamos atrás de todos los proyectos que tengan un impacto en la gente. Eso no quiere decir que un proyecto va a ser exitoso porque acabe en un subproducto de venta, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de otros conceptos un poquito más complicados del tipo de ciencia. Entonces, traté de usar material o fotografías realizadas por mis propios colegas, que son de ahí de la institución, en este caso de sistemitas de riego o de producción, ¿no? Entonces, a menudo es común que nos digan, ahí vienen los de difusión. Y la verdad no es que nos ofendamos porque nos llamen de difusión, y no pienso que la difusión sea mala. Ahorita la voy a abordar, vamos bien en el tiempo, me voy a apurar un poquitín. Lo que pasa es que hay diferencia entre difusión y divulgación, para eso estamos aquí hoy. Cuando hablamos de divulgación, estamos hablando de que de entrada es una responsabilidad del que investiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien investiga está buscando contribuir a que el conocimiento sea de todos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con los programas de tele, de radio, de divulgación, todo lo que lleve el apartado de divulgación? Pues tratamos de dar una idea de lo que se está haciendo, ¿no? Aquí hay algo importante que a mí me gusta mucho, destacar ese encuentro que hay entre un científico y un comunicador de ciencia. Los dos quieren que el contenido esté siempre verificado, ¿sí? Y que se comuniquen los resultados y buscar todo aquello que le ayude a la gente. Todos queremos que se cuestionen ustedes, que no se conformen con cualquier información que reciban, que indaguen, ¿sí? Incluso en la misma ciencia hay escuelas de pensamiento, incluso buscar esas contrapropuestas y siempre estar atentos a ello. ¿Cuál es la labor de un divulgador científico? De entrada, pues trabajar con eso, con la información, con la investigación. 2, que ustedes como público encuentren en nosotros pues una manera abierta de decir las cosas y que sea clara, ¿sí? Tratar de hacerla con mucha, pues muy accesible. Antes ha cambiado mucho también la teoría de la comunicación respecto a la ciencia, porque se creía a lo mejor que el experto siempre estaba dando este discurso y que los demás no lo comprendían y que había que traducir. Eso ya no lo digan. O sea, como divulgadores ya no podemos decir, es que tengo que traducir lo que hace el investigador. De entrada, porque hay público que está mucho más letrado en algunos temas, hay ciudadanos que están metidos por ejemplo, para el aprovechamiento correcto del agua, o la minería, o el uso del suelo. Entonces ya no es así la comunicación de la ciencia debe ser una retroalimentación, ¿no? Buscar un mensaje, pero que tenga el rigor científico, nunca salirnos de ahí. ¿Cuál es nuestra función? Eso, comunicar la importancia del hallazgo. Siempre debemos hacer que el científico a través de nosotros pueda ir de descubrir a mostrarle a ustedes, de entenderlo a explicarle a ustedes, de comprender a poder convencer por qué es buena la ciencia, por qué nos ha ayudado a lo largo de la historia, por qué el hecho de lavarnos las manos hoy nos puede salvar, ¿no? Nos puede salvar. Entonces, ahora sí, rápidamente, la difusión es toda aquella que hacen los especialistas comúnmente para otros especialistas. Eso se llama en términos teóricos entre pares. Quiere decir que va a ser a lo mejor en un journal o en una publicación más especializada, ¿sí? Es muy importante también. ¿Por qué? Porque en ella saben a qué se dedica el otro, cuáles son los avances. Es como revisar la bibliografía cuando vas a hacer una tesis, ¿no?
qué es lo que se ha hecho en ese tema. E incluso cuando alguien va a poner un negocio, hace su estudio, su investigación de mercado para saber qué está pegando, cómo está pegando. Es algo bastante similar. Es importante decirlo para que los demás se ahorre tiempo, se ahorre dinero, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos ahora sí, la cultura científica. Conocimiento no especializado de diversas ramas del saber científico que van a hacer que tengas. ¿Qué vamos a tener si tenemos cultura científica? Un juicio crítico. Eso a mí me gusta mucho, pensar que como divulgador estamos promoviendo esa cultura científica. Y se hace de muchas formas, se hace desde los niños, la misma institución nuestra, el PASE, actualmente, y los años también que estuvo la doctora ahí, la doctora Sara, siempre promueven eso, que los niños cuando crezcan tengan un pensamiento más crítico. Poseer una cultura científica implica también, entre otras cosas, poder construir ideas científicas, argumentos racionales, analizar, interpretar evidencias, participar en estructuras sociales que pueden guiar, en este caso el autor, que a rato al final vienen las referencias, lo dice como empresa científica, ¿no? Pero como el mundo de la ciencia. Entonces, ¿por qué se pretende esto? Pues porque apoyemos a las decisiones que se toman en todas partes, a las decisiones que toman nuestras ciudades, a las decisiones que nos van a afectar en un futuro, que podamos estar involucrados y que podamos saber, que no nada más porque alguien lo dijo, pues ya vayamos con esa idea. ¿Qué otra cosa buena tiene la cultura científica? Pues mira, que considerarla tiene este componente, que la sociedad va a ser más justa. Sí, por ejemplo, ahorita han escuchado el término de la economía circular, ¿no? Que no sea lineal, que todo se aproveche. Entonces, si nosotros como ciudadanos nos movemos en el ámbito de la ciencia, si buscamos en CICIMAR, en CIDNOR, en UABC, en las universidades, en tecnológico. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero por ejemplo, yo he notado en nuestra ciudad que ya se distingue cuando egresan las generaciones de arquitectura del TEC, ¿sí? O cuando egresan las generaciones, pues las de biólogos también, porque ahorita ya hay muchos, no nada más estas instituciones que yo menciono, están las organizaciones de la sociedad civil y están surgiendo laboratorios que tienen apartados de comunicación también, y ahí me da gusto porque eso quiere decir que estamos cambiando esa cultura y nuestra sociedad pues está desarrollando ya mucho más desde el ámbito de la ciencia, al menos es lo que yo quiero pensar y es para lo que tengo más de 10 años trabajando, para que seamos más ordenados, que nuestra ciudad esté más bonita. ¿A dónde vamos a llegar al final? Al final está el investigador, hace su ciencia, está el comunicador que nos las llevamos. Oye, mira este programa, mira este debate del agua, mira sí, todo eso que hacemos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la ciencia no solamente se quede en esa publicación, o sea, queremos que llegue hasta la apropiación social del conocimiento. Aquí estamos hablando de algo más profundo. Las demás corren un riesgo, y sí lo tengo que decir porque me dieron estos 15 minutos. Entonces tengo el derecho a decir que siempre estamos en el riesgo que se quede en dar contenidos, por cumplir el indicador, y eso no debe ser. O sea, nuestra tarea sustancial es que nosotros podamos apropiarnos del conocimiento que se genera con el recurso público, con el recurso de nosotros, ¿sí? Un proceso social intencionado. Quiere decir que aquí ya pasó por tu reflexión, que ya te conviertes en un actor, que puedes intercambiar, combinar, negociar, tener diálogo de estos conocimientos, puedes tener debate, y ahora sí, ya, ¿de qué viene? De tu necesidad, de tu interés. Puedes aplicar, enriquecer dichos saberes en cualquier contexto, en cualquier realidad. Por ejemplo, en los foros que hubo, refiero al agua porque es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Todos tenemos esa situación o esa circunstancia, pero temas similares hay muchos. Estaría la contaminación también ya del aire, etcétera, etcétera. Si nosotros comprendemos todo ese conocimiento, nos unimos y lo podemos usar a nuestro beneficio y sobre todo al beneficio de las próximas generaciones, que es lo que uno quisiera, que sea una sociedad más justa en ese sentido. Como es muy poquito el tiempo, pues les traje un ejemplo del proyecto que ganamos, que es una pequeña cápsula. La voy a hacer correr, dura un minutito. Lo hicimos con el equipo de ahí que concursamos. Por aquí a lo mejor está en el público mi compañera Guille, que es quien trazó toda la animación, y pues tuvimos a un biólogo externo también, y es un ejemplo lo que hacemos de agarrar información o contenido científico y buscar dar un mensaje un poquito más corto y más claro. Entonces lo voy a poner, me dicen por ahí los administradores si se escucha eso, ¿no?
Pues ahí está. Aquí están mis referencias y puedo darles más, o si alguien tiene interés en este tema, pues también podemos platicar. Ahí les pasarán también los datos del contacto, y pues por mi parte son mis 15 minutos. Espero haberlos aprovechado y que hayan pasado una bonita tarde donde quiera que estén todos. Gracias por haber asistido a escucharme. Dani, muchísimas gracias por tu presentación. Y pues sí, hay muchísimas preguntas, así que voy a empezar. Bueno, la primera dice, ¿qué tanta apertura encuentras en la televisión abierta y privada para hacer más efectivo tu labor? Pues en México las concesiones televisivas están bastante, pues las públicas son gubernamentales, ¿no? En el caso de Baja California Sur tenemos el Instituto Estatal de Radio y Televisión, y no me dejarán mentir ustedes también como COSIT, que son muy abiertos a recibirnos. De hecho, transmiten nuestro programa de tele desde hace, será unos 11, 12 años, incluso estuvimos en vivo en algún tiempo con ellos ahí, y todos los miércoles sin falta transmiten el programa del CIDNOR. En el caso de lo privado, allí se trataría pues de hacer convenios y todo, pero uno también entiende a lo privado que ellos pues viven de eso, y ahí sí tendríamos que mejorar como país y mover también las políticas para que pudiera haber incentivos económicos para la empresa. Yo no digo o sea, yo creo que no hay que abusar de ninguna de las partes. El empresario también tendría que ganar recursos porque estuviéramos con ellos, y debiera ser muy rentable. O sea, yo creo que pudiera ser una alternativa, pero apertura sí hay. Si tu producto es bueno, ¿quién no va a querer información verificada en un mundo lleno de infomerciales y de cuestiones falsas? Entonces yo creo que sí hay camino por ahí. La siguiente pregunta, ¿consideras que Baja California Sur cuenta con divulgadores suficientes? Yo creo que siempre podría haber más si estamos hablando de lo que les decía hace un rato, que hay el mayor número de científicos per cápita o del top 5, digamos, del país, pues no estaría de más que hubiera más divulgadores, y sobre todo todos aquellos comunicadores que no han encontrado a lo mejor dónde desarrollarse. O sea, el ámbito educativo, incluso, porque no tendríamos que olvidar que también los conocimientos y la ciencia y todo empieza también con los profes y en la escuela. Yo creo que tendríamos que ser capaces de involucrar a la gente o especializarla en temas de ciencia, porque comunicadores especializados en ciencia, eso sí carecemos bastante. Entonces, divulgadores, los hay. De hecho, hay un colectivo, y también está el Colegio de Comunicadores, que tratan de hacer divulgación, y es muy viable también. Pero el asunto sería, si hay, a lo mejor suficientes para la materia de trabajo, porque seamos muy honestos, esa es otra cuestión, que pudiéramos ser muchos más divulgadores, pero si no generamos sitios seguros de trabajo, y que sean plazas y que sean bien remuneradas, también corremos el riesgo de llenarnos de divulgadores y no ser capaces de generar un ingreso justo, como debería ser para todos. Y la siguiente pregunta, bueno, dice, ¿qué es más fácil? ¿Ser un científico y convertirte en divulgador, o un comunicólogo y convertirte en divulgador de ciencia? Ese es un tema bastante polémico si no sabemos cómo plantearlo. El asunto es que a mí me gusta mucho sumar, ¿sí? A mí no me desagradan los investigadores que son divulgadores, a mí me gustan, a mí me caen muy bien. De hecho, pues sí, quien no vio Cosmos, o quien no en México René Drucker, o todos estos científicos que son ellos quienes quieren ser la figura y quienes quieren aparecer, está muy bien. Y pueden hacerlo, y actualmente más que con el celular eres capaz de hacer una película de cine y ser premiado, ¿no? O sea, pueden hacerlo. El asunto es que a mí se me hace que es más rico el producto si llega la otra figura del divulgador o el comunicador, que va a cuidar los detalles, que él ya se especializó, como el investigador se especializó en astronomía, el divulgador se especializó en comunicar, se aventó sus 5 años de licenciatura, sus 2 años de la maestría, más la experiencia. Entonces, está muy bien que haya investigadores divulgadores. No es difícil convertirte en un divulgador, me pudiera ser fácil. Y hacer un comunicador y hacer el perfil de ciencia tampoco es que sea muy difícil, es cuestión de prepararte para ello. Creo que los dos son válidos,
ninguno es muy fácil tampoco, ¿sí? Porque luego creen que el divulgador debe saberlo todo, ¿sí? Y es como que, y te estoy hablando de la nano no sé qué, y tú dices, nano, y dices, ¿no sabes qué es la medida de las nanopartículas? Pues no lo sé, ¿no? A veces se es muy injusto con el perfil del divulgador, y se cree que el científico, porque es experto en una cosa, pues es más fácil o sea mejor. Yo creo que hay un poquito más de represalia de algunos investigadores al divulgador, porque creen que hay muy bajo conocimiento, que el divulgador el respeto que le tenga al científico. Y habría que ser de ida y vuelta, ¿no? Bueno, y la que sigue, de hecho, está muy enfocada a tu persona, dice que si, ¿cómo le haces de repente traducir temas tan técnicos o temas tan complejos y luego poderlo llevar a un público y que el público diverso entienda? ¿Sí? ¿Cómo le haces tú? Bueno, lo primero a lo mejor es eso, que no creo que lo voy a traducir, yo creo en el público, ¿sí? Yo de entrada cualquier mensaje que voy a dar lo hago pensando en que esa persona ya tiene un bagaje, ¿sí? Para mí no es difícil explicarle a un ranchero un sistema complejo de riego, porque el ranchero tiene 30 años que ha sabido regar, ¿sí? Yo creo que el hecho para mí como comunicador es pensar en el público. Hay investigadores que cuando se corrige un texto, ¿no? que son 3 cuartillas y le regresamos una, de pronto se ofende. Imagínate, tiene 3 años trabajando en su proyecto y cómo no va a mencionar esto y aquello, pero uno le dice, es muy importante para usted, investigador, pero no es tan importante para quien lo va a leer. Ese 1.5 del milímetro no es tan relevante. Lo relevante de la comunicación de la ciencia es hacerla. Lo relevante es eso, que siempre esté la información ahí, que la persona puede indagar y para poder explicar. ¿Cómo le hago yo? Creyendo que a quien le voy a explicar ya lo sabe, ¿sí? Porque todos nacimos con esa oportunidad del saber y todos fuimos a la primaria en su mayoría, y quienes no fueron, créanme que de otra forma también se llenaron de conocimiento. Pensar en eso nada más. Muchas gracias y me gustó tu pensar. Y bueno, la que sigue también va dirigida a ti y dice, ¿qué es lo que te motivó a convertirte en divulgadora de la ciencia? Bueno, ahí les va. Resulta que termino la licenciatura y había mucho la oportunidad de hacer cosas como marketing, ventas, ese tipo de comunicación. Y les confieso que yo desde que estudiaba supe que no me gustaba y supe que no iba a servir para eso, ¿sí? A mí me gusta más el mundo como del trueque que de la venta, y ni modo, tengo que decir lo que de empresaria a lo mejor hubiera sido fallida, quería estudiar economía y yo qué bueno que no fue por ahí. Pero yo dije, quiero hacer comunicación, pero de cosas útiles. Yo pensaba a lo mejor en la educación, en la cultura, en el arte incluso, porque es la personalidad, uno tiene que conocerse. Yo soy de un pueblo, soy de Santa Rosalía. Si hay alguien de Santa Rosalía, les mando saludos. Donde todo, hay cosas que no te preocupan como persona de pueblo, ¿sí? Los tiempos son otros. Entonces yo pensaba en algo útil, y cuando encontré este apartado, fue por la serie de Conotas de niños. Lo hice, bastó que hiciera un capítulo para saber que yo ya no quería comunicar otra cosa, porque se me hace tan justo cuando los demás tienen ese conocimiento y tienen el poder de conocer las cosas, que no vas a cometer errores porque ya hay pruebas de que eso resultó un error. Se me hace que puede ser una sociedad más justa. Ahí fue como cuando dije, ¿existe la comunicación de la ciencia? ¡Oh, me encanta la ciencia! Y quiero seguir comunicando, ya no puedo comunicar otra cosa. Y no sé, a lo mejor el día de mañana si me ven trabajando en otra cosa, ¿no? Pero por hoy me gustaría que mi carrera así siguiera. Pues de parte del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, pues te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho tu idea y sobre todo pues el venir a compartir